el novio que me salvó, aunque era un criminal. Tenía 22 años cuando descubrí que mi novio robaba bancos, y aunque debería haberlo denunciado, no puedo negar que sus crímenes me salvaron la vida. Nos conocimos en una fiesta universitaria. Él era el tipo misterioso de mirada intensa y sonrisa cansada, el tipo que parece saber secretos que nadie más sabe. Se llamaba Adrián. Tenía 26. Trabajaba en algo vago relacionado con tecnología, y siempre llevaba relojes caros que nunca explicaba. Era encantador, inteligente, y me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Al principio, todo fue normal. Salidas, besos bajo la lluvia, planes para viajar después de la graduación, pero había detalles que no cuadraban. Desaparecía por días sin dar explicaciones, recibía llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, y siempre pagaba en efectivo, incluso en restaurantes donde otros clientes usaban tarjetas. Nunca le di importancia. Estaba enamorada. Y en el amor, las dudas suelen convertirse en excusas. Hasta que encontré la maleta. Era una noche de otoño y estábamos en su apartamento. Me quedé sola mientras él salía a comprar café. Aburrida, revisaba su biblioteca de libros, todos novelas negras y manuales de psicología criminal, cuando vi una maleta escondida bajo la cama. No debería haberla abierto, pero lo hice. Dentro, había máscaras de látex, guantes negros, un cuchillo pequeño y, lo peor de todo, paquetes de dinero en efectivo atados con bandas elásticas. No eran billetes pequeños. Estamos hablando de miles, tal vez decenas de miles de dólares. Mi corazón se aceleró. Cerré la maleta, la devolví a su lugar, y cuando Adrián regresó, fingí que nada había pasado. Durante días, evité preguntar. Hasta que una noche, mientras bebíamos vino en su sofá, le dije, ¿de dónde viene el dinero? Su reacción no fue de sorpresa, fue de resignación. ¿Lo viste? Preguntó sin negarlo. Asentí. No soy un ladrón cualquiera, dijo. Robo bancos, pero no lastimo a nadie. Es un trabajo limpio. Quería enfadarme, gritarle, exigirle que me explicara por qué vivía así. Pero no pude, porque en ese momento recordé algo que no podía ignorar. Mi madre estaba enferma. Cáncer de mama, tratamiento costoso, deudas, acumulándose, y yo, a punto de abandonar la universidad para trabajar de tiempo completo. No teníamos opciones. Y él tenía dinero. Mucho dinero. ¿Alguna vez pensaste en usar ese dinero para ayudar a alguien? Le pregunté en voz baja. Me miró por largo tiempo. Luego, sacó un fajo de billetes de la mesa de noche y me lo dio. Si te lo doy, ¿seguirás siendo mi novia? Dijo medio en broma, medio en serio. No respondí. Tomé el dinero y pagué. La próxima ronda de quimioterapia de mi madre. Así comenzó mi doble vida. Por un lado, era una estudiante dedicada, hija preocupada, amiga leal. Por otro, tenía acceso a una fortuna que provenía de robos cuidadosamente planificados. Nunca pregunté los detalles. Nunca quería saber cuándo saldría a cometer otro crimen. Pero cada vez que lo hacía, regresaba con más billetes, y yo los usaba para cubrir facturas médicas, pagar mis materias, incluso comprarle un auto usado a mi papá, que necesitaba uno para su trabajo. Nunca me sentí bien al hacerlo, pero tampoco me sentí mal. Era como si el mundo me hubiera dado una opción injusta: juzgar a Adrián por sus errores, o aceptar que sin él, mi familia se habría hundido por completo. La situación llegó a su fin 6 meses después, cuando un noticiero local reportó un robo fallido en un banco del centro. Habían dejado huellas, cámaras de seguridad, y en cuestión de horas, la policía llegó a su apartamento. Yo estaba allí cuando lo arrestaron. No dijo nada. Solo me miró, como si supiera que todo terminaría. Así en el juicio no testifiqué. No dije nada sobre el dinero, ni sobre los meses que pasamos juntos. Lo sentenciaron a 7 años de prisión. Cuando salió, 3 años después, intenté contactarlo, pero desapareció. Hoy, con 28 años, trabajo como enfermera. Tengo una vida estable y mi madre está en remisión. A veces pienso en él, en si todavía roba, si se arrepiente, si alguna vez sintió algo real por mí o solo usó nuestra relación como una excusa para justificar sus acciones. Pero más que eso, pienso en la paradoja de mi historia. El hombre, que debería haber sido mi mayor error, terminó siendo mi salvación. No sé si eso me hace buena persona, mala persona, o solo una persona que sobrevivió como pudo. Pero sé que, si algún día lo vuelvo a ver, le diré gracias.
Aunque también le preguntaré por qué me dejó cargar con su culpa. La vez que dejé que mi mejor amiga desapareciera y nunca dije la verdad. Tenía 11 años cuando mi mejor amiga Lucía desapareció. Nadie supo qué le pasó. La policía buscó durante semanas, su familia colgó carteles por todo el pueblo, y los adultos susurraban teorías que nadie se atrevía a decir en voz alta. Pero yo sí lo sé. Y aunque nadie me culpó, llevo 16 años cargando con la culpa de no haberla salvado. Éramos inseparables. Jugábamos en el bosque detrás de nuestras casas, compartíamos secretos bajo mantas en las noches de verano, y nos prometimos que siempre estaríamos juntas, incluso cuando nuestros padres se pelearan o la vida nos separara. Pero esa promesa se rompió el día en que todo cambió. Fue una tarde de mayo, hace 16 años. Hacía calor, el tipo de calor que te pega la camiseta a la piel, y decidimos escaparnos al viejo molino abandonado al otro lado del río. Era nuestro refugio secreto, un lugar donde nadie nos encontraría. Lucía llevaba un vestido amarillo, con flores azules, el mismo que se ponía cuando quería sentirse valiente. Recuerdo que reíamos, que corríamos entre los árboles, que ella me desafió a saltar desde una roca más alta de lo normal. Pero no fue un juego. No esa vez. Cuando llegamos al molino, estaba allí. Un hombre, alto, con barba, vestido con ropa oscura y ojos que no parpadeaban. No dijimos nada. Solo nos miramos, como si el aire se hubiera congelado. Lucía retrocedió, pero él ya la había agarrado del brazo. Grité. Intenté correr hacia ella, pero me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que, cuando me levanté, ella ya no estaba. No lo denuncié. No le dije a nadie lo que había visto. Me quedé callada porque tenía miedo. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de que pensaran que estaba mintiendo. Miedo de que me preguntaran por qué no hice más para detenerlo. Así que inventé una historia. Dije que nos habíamos perdido, que nos separamos buscando flores, que no sabía dónde estaba. Mis padres me creyeron. Los adultos asintieron, compadeciéndome como si fuera una víctima, cuando en realidad era una cómplice silenciosa. Durante meses, esperé que apareciera, que alguien la encontrara viva, que me dijera que todo había sido una pesadilla. Pero no fue así. El tiempo pasó, y su nombre se convirtió en un susurro. Su familia se mudó, los carteles se cayeron, y el molino fue demolido como si nunca hubiera existido. Solo yo seguía viendo a ese hombre en mis sueños. Hace 5 años, recibí una carta anónima. No tenía remitente, solo una foto borrosa de una mujer con el rostro cubierto, parada frente a un espejo. En la parte de atrás, una frase escrita a mano. ¿La reconoces? No supe qué hacer. No supe si era una broma cruel, una trampa, o si en realidad era Lucía, viva, escondida en algún lugar. Pero no podía arriesgarme. No podía volver a hablar. Ahora tengo 27 años, y aunque he intentado construir una vida normal, no puedo borrar ese día. Cada vez que veo a una niña caminar sola por la calle, pienso en Lucía. Cada vez que escucho el sonido de los árboles moviéndose con el viento, recuerdo el bosque donde todo se perdió. He intentado buscar a su familia, preguntar si alguna vez encontraron respuestas, pero nadie quiere hablar del tema. Su madre me mira como si fuera un recordatorio de algo que prefiere olvidar. Su padre no responde a mis mensajes. A veces pienso que merezco este peso. Que si no puedo vivir sin culpa es porque no debo hacerlo. Otras veces, trato de convencerme de que hice lo que cualquiera habría hecho, sobrevivir. Pero en las noches, cuando el silencio es tan fuerte que duele, me pregunto si ella pensó en mí antes de que todo terminara. Si, en algún momento, mientras la alejaban de mí, deseo que yo hubiera hecho algo más. Y aunque nadie me culpe, sé que nunca dejaré de culparme a mí misma. El peor castigo no es la prisión, sino vivir con la verdad que nadie más conoce. La vez que descubrí que no era la hija biológica de mis padres, y mi hermana sí. Tengo 29 años y nunca le he contado esto a nadie en voz alta, ni siquiera a mi hermana. Pero hoy, después de años cargando con este secreto, necesito decirlo en voz alta, aunque nadie me responda. Todo empezó cuando tenía 16. Mi madre, en uno de sus ataques de nostalgia, sacó un álbum de fotos viejo y empezamos a hojearlo juntas. Estábamos riendo de mis primeras fotos, de los vestidos horribles que usaba de niña, hasta que llegamos a una imagen que me detuvo el corazón. Era una foto de mi madre con un bebé en brazos,
Pero no era yo, era mi hermana. ¿Cuándo te hicieron esta foto? Pregunté señalando la imagen. Fue cuando nació Valeria, respondió con una sonrisa. Tú no estabas con... Nosotros todavía no entendí. ¿Qué quieres decir? Hija. Tú no fuiste adoptada, pero sí viniste a nosotros de una manera especial. Y así, sin preparación, me lo dijo, que no era su hija biológica, que había sido concebida en una relación extramatrimonial entre mi padre y otra mujer, y que cuando esa mujer decidió no quedarse conmigo, mis padres me aceptaron como si fuera suya. Mi hermana, en cambio, era su hija biológica, la verdadera parte de la familia. En ese momento no supe cómo sentirme. No era tristeza, no era enojo. Era vacío, como si todo lo que creía saber sobre mí mismo se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Pero no dije nada. Solo asentí, cerré el álbum y me fui a mi habitación. Durante años guardé el secreto. No por miedo, sino porque no sabía qué hacer con él. Mis padres actuaban como si nada hubiera cambiado, como si el hecho de que yo no compartiera su ADN no importara. Y tal vez no debería haber importado, pero importó, porque cada vez que miraba a mi hermana, no podía evitar pensar en eso. Chatsir, cómo ella tenía los ojos de mi madre, el cabello de mi padre, mientras que yo era una mezcla de rasgos que no encajaban. Cada vez que alguien decía, ¡ay, qué parecidas son ustedes!, sentía una punzada de mentira. Y lo peor fue ver cómo las cosas cambiaron sin que nadie lo admitiera. Mi hermana siempre fue la favorita. No por algo malicioso, sino porque era más carismática, más segura, más natural en la familia. Yo era la otra, la que había llegado por casualidad, la que no pertenecía del todo. Una noche, cuando tenía 20, escuché una conversación entre mis padres sin querer. Estaban discutiendo. Mi madre lloraba. No entiendo por qué no puede ser como Valeria, dijo mi padre. Ella siempre hace lo correcto. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas cayeron en mis manos. Decidí irme, no de la casa, sino del país. Me inscribí en un programa de intercambio universitario en otro continente. Me despedí con excusas vagas y me fui sin mirar atrás. Durante años, mantuve contacto esporádico con mi familia. Visitas cortas, llamadas breves, cartas ocasionales. Pero nunca volví a ser la misma. Hace 5 años, mi madre enfermó. Cáncer. Y aunque no quería, regresé. Fue en uno de esos días en el hospital donde todo salió. Estábamos solas, mi madre conectada a máquinas, yo sentada a su lado, sosteniendo su mano frágil. Quería decírtelo antes, susurró. Pero no sabíamos cómo. La miré. ¿Alguna vez pensaste en buscar a mi madre biológica? Sí, admitió. Pero no. Pudimos encontrarla. Solo sabemos que era joven, sola, y que quería lo mejor para ti. No supe qué responder. ¿Y si ella hubiera querido conocerme? Eso no cambia quién eres ahora. Eres mi hija, aunque no seas de mis... Pero no fue suficiente. Después de que mi madre se recuperara, comencé a buscar. Contraté a un investigador, revisé documentos, seguí pistas que llevaban a callejones sin salida, hasta que un día recibí un mensaje. Creo que soy tu madre biológica. Si quieres hablar, puedo contarte la verdad. No respondí de inmediato. Pasaron semanas antes de que me armara de valor. Finalmente la llamé. Era una mujer mayor, con una voz cansada pero dulce. Me contó que había sido una adolescente embarazada, que no tenía apoyo, que había tomado la decisión de dar a luz y entregar a su bebé en adopción. Nunca supo que mi padre la conocía, que él había sido el médico que la atendió en 1960 el parto. Él me convenció de que ellos serían buenos padres para ti, dijo. Me juró que serías amada, y lo fueron. Pero eso no borró el dolor de saber que, para 2 familias, siempre fui la segunda opción. Hoy, con 29, tengo una relación tensa con mi hermana. Ella no sabe la verdad, y no sé si algún día se la diré. Pero cada vez que la veo, pienso en cómo la vida nos dio caminos tan diferentes. Cómo ella nació para ser amada por derecho, y yo tuve que ganarme ese amor con esfuerzo. A veces, me pregunto si eso me hizo más fuerte. O si solo me convirtió en alguien que nunca se siente del todo en casa, por mucho que lo intente. Porque a veces, no tener un pasado claro no te da libertad.
Theo, deja preguntándote quién sería si las cosas hubieran sido distintas. Y aunque nadie me culpe por sentirme así, sé que nadie más puede entenderlo. Porque a veces, no saber de dónde vienes no es una aventura. Es una herida que nunca cicatriza. La vez que descubrí que era el error de mi padre, y mi madre lo sabía todo. Tengo 25 años y nunca he podido mirar a mis padres de la misma manera desde que descubrí la verdad. Soy el producto de un error, no un accidente de la vida, sino de una infidelidad que ellos decidieron ocultar, mientras mi hermana, la hija legítima, vivía con el privilegio de ser el centro de su mundo. Fue en una noche cualquiera, hace 7 años, cuando mi vida se dividió en un antes y un después. Estaba ayudando a mi madre a organizar el ático, buscando cajas de decoración para una fiesta familiar. Entre montones de fotos viejas y recuerdos polvorientos, encontré una carta amarillenta escondida en el fondo de un baúl. No debería haberla leído, pero lo hice. Era una carta dirigida a mi padre, escrita por una mujer que firmaba como Clara. En ella hablaba de un embarazo no planeado, de promesas rotas, de una vida que no podía construir junto a él. Decía que no quería separar a mi padre de su familia, que haría lo necesario para que nadie descubriera la verdad. Y terminaba con una frase que me heló las... Pero si algún día decides reconocer a tu hijo, recuerda que no fue un error, solo una decisión que tomaste sin consultarme. No entendí, no al principio, pero las piezas comenzaron a encajar. Mis padres siempre me habían querido, sí, pero había una distancia invisible entre nosotros, una frialdad que nunca supimos nombrar. Mi hermana, 5 años mayor que yo, era el centro de su universo. Las fotos familiares la mostraban en primer plano, mientras yo aparecía al borde como un invitado ocasional. Las decisiones importantes, el viaje a Europa que mi padre le regaló por su graduación, la casa que compraron para ella después de su boda, siempre parecían priorizarla. Y yo era la sombra que nunca entendió por qué. Decidí confrontar a mi madre esa misma noche. La seguí a la cocina después de cenar, la carta apretada en mi mano temblorosa. ¿Quién es Clara?, le pregunté, sin rodeos. Su cara palideció. No me respondió de inmediato. Solo me miró, como si estuviera midiendo cuánto daño podría causar una confesión. ¿Dónde la encontraste?, murmuró. En el ático. ¿Quién es? Guardó silencio por tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente, suspiró. Clara fue una mujer con la que tu padre tuvo una relación fuera del matrimonio. Fue antes de que nacieras, antes de que yo supiera que estaba embarazada de ti. Ella estaba esperando un bebé. Mi respiración se detuvo. ¿Él lo sabía? Sí. Y cuando se enteró, tomó una decisión. Una decisión. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia. Mi madre me explicó que Clara había decidido no interrumpir el embarazo, pero que no quería destruir su matrimonio. Acordaron que mi padre continuaría con su vida, que yo crecería como hijo único y que nadie nunca sabría la verdad. Pero, ¿por qué me aceptaste?, pregunté con voz quebrada. Si sabías que no era tu hijo biológico. Me miró como si hubiera dicho algo obsceno. Eres mi hijo, dijo, firme. No por la sino por todo lo demás. Pero no fue suficiente. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, repitiendo cada momento de mi vida en busca de pistas que hubiera ignorado. Cómo mi padre siempre evitaba hablar de mis rasgos físicos. Tienes los ojos de otro lado, pero eres igual a mí en la personalidad. Cómo mi hermana tenía su apellido completo en su nombre, mientras que yo solo el de mi madre. Cómo, incluso en las discusiones familiares, él siempre tomaba su parte. Y entonces el resentimiento creció. No contra Clara,
ni siquiera contra mi padre, sino contra mi madre, por aceptar un acuerdo que me convirtió en un secreto, por criar a dos hijos sabiendo que uno era real y el otro, ¿qué era yo? ¿Un experimento de amor? ¿Un intento de redención? Empecé a alejarme de ella, de mi padre, incluso de mi hermana, cuya existencia se convirtió en un recordatorio constante de que nunca sería suficiente. Viajé, cambié de trabajo, me mudé a otra ciudad. Mis padres pensaron que era una crisis pasajera. Mi hermana me envió mensajes preguntando si todo estaba bien. No respondí. Hace 3 años recibí un mensaje de Clara. No sabía cómo había conseguido mi número, pero lo hizo. Decía que había visto una foto mía en redes sociales, que no podía seguir callando. Quería conocerme, saber si yo quería saber de ella. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. ¿Qué se le dice a la mujer que te dio la vida pero que decidió no criarte? Gracias, porque me abandonaste. Pero una parte de mí entendió algo esa noche. No era un error. Nunca lo fui. Fui una decisión que otros tomaron por mí, una historia que se escribió antes de que yo pudiera leerla. Hoy, con 25, no tengo respuestas. No he hablado con Clara. No he enfrentado a mi padre. Pero sí he aprendido algo. El amor no siempre es igual para todos. A veces se reparte de formas injustas, con privilegios que no elegimos y heridas que no nos pertenecen. A veces crees que tu familia te define hasta que descubres que eres más fuerte por lo que no te dieron. Y a veces la verdad no cura, solo te enseña a vivir con la cicatriz.